llega la bala sola, pues hay que pesarla, hay que medirla y ya dependiendo de este resultado es que encaja con el calibre tal. Nos han llegado de todo. Nos han llegado armas de la Primera Guerra Mundial, nos han llegado de la Segunda Guerra Mundial, que del ejército argentino, que incluso del ejército alemán de aquellos años, ¿verdad? Inicia todo este proceso. Esta aguja de percusión golpea violentamente lo que es el fulminante. Esto causa la deflagración de pólvora que está dentro del casquillo y pues aquí ocurre pues un efecto físico dentro del arma, ¿no? Es una explosión, es una liberación de energía y toda esta... Y de nuevo cuenta, nos encontramos en un podcast más de Justicia Forense. En esta ocasión tenemos al licenciado Rogelio que nos va a hablar de la balística forense, así que va a ser un tema bastante interesante, un episodio de más lo que le sigue de especial, y le damos la más bienvenida al licenciado Rogelio. Muchas gracias por venir. Gracias, Ara. Buena tarde. Un agradecimiento por abrir este espacio informativo y a tus órdenes. Sí, muchas gracias. De hecho, pues estuvimos juntos en la universidad, en criminología y criminalística, y de ahí decidí que dije, te veía en el laboratorio de servicios periciales, y dije, va a ser bastante interesante hablar de la balística forense. ¿Ya cuántos años tienes que entraste al laboratorio de balística? Al laboratorio de balística ya tengo aproximadamente un poquito más de 5 años laborando ahí. También en algunas ocasiones me ha tocado la oportunidad de ser docente de la materia en la universidad, algunas ofertas en otras universidades, entonces pues espero poder compartir algo de provecho. Sí, va a ser un tema. Fíjate que cuando empecé con este proyecto del podcast, muchas personas me decían también de la balística, que es un tema que muchos desconocen, que no lo han visto en los juicios, pero muchos temas no lo dominan, no conocen bien cómo funciona, y pues va a ser este podcast precisamente para que la gente, incluso los futuros alumnos, pues conozcan este tema de la balística forense tan importante. Y pues en este caso, ¿cómo fue que llegaste al laboratorio de balística? Pues bueno, hubo una transición en que la Procuraduría General de Justicia del Estado evoluciona a Fiscalía. Y con esta evolución pues vino un cambio para todas las áreas que se desprenden o que forman parte de esta institución, ¿no? Para el área de servicios periciales entró un tema de acreditación internacional. Este es un tema muy importante, es un tema que no muchos conocen o que no le dan una mayor importancia, pero es muy necesario porque con esta acreditación internacional ya los resultados que nosotros emitimos se podría decir que son o ya tienen un carácter más homologado, no solo en nuestra entidad, incluso no solo en nuestro país, sino ya a un nivel pues meramente internacional. De este modo, el resultado que yo emito, o algunos de ellos, son unos resultados que son producto de ejecutar un procedimiento que esta acreditación te otorga. Es decir, puede ir cualquier otra persona y cuando le presentan una problemática de identificar un elemento balístico, etcétera, simplemente hay que consultar el procedimiento, que es como el instructivo. Te va a decir paso 1, se recibe, paso 2, hay que hacer esto, paso 3. Entonces cuando ejecutas ese procedimiento, tú llegas a ese resultado que al final de cuentas pues tú lo firmas y pues lo emites. Entonces esa es la importancia de estas acreditaciones, porque el resultado que emites ya no es un resultado que yo creo que es, sino que es el producto de un procedimiento que ya fue ejecutado por una persona que conoce pues meramente el tema. Sí, ya con esta acreditación pues en juicios ya es un dictamen con más valor, más certeza. Este proceso de acreditación, ¿cómo fue que se obtuvo? Pues es como una evolución importante, pero a nivel sociedad. Es decir, ya estamos en un tiempo en donde pues hay meramente hay información pues doctrinal,
pero no está enfocada a lo que se está viviendo al día de hoy. Es decir, los crímenes y las maneras de hacer estas investigaciones pues van evolucionando. Entonces, todas estas técnicas, todas estas ciencias periciales tienen que evolucionar con eso también. Eh, entonces, son estas instituciones que buscan esas acreditaciones para pues ellos poder tener más herramientas a la hora de pues desahogar, que es como la parte final de toda esta investigación, desahogar en una audiencia de juicio oral y tener todas estas herramientas, pues la verdad es que ayuda bastante. Sí, aquí con esta acreditación y desde en ese tema de laboratorio, ¿qué tipo de dictámenes en sí se pueden realizar en esta rama de la balística forense? Mm, pues hay un punto que sí quisiera que quedara claro para toda tu audiencia. Yo estoy seguro que a lo mejor este programa lo van a ver otras personas que también están informadas o que también laboran dentro de esta área, a lo mejor en otros estados, etc. Un punto muy importante que hay que tener en cuenta es que es un área mayoritariamente técnica, es decir, los resultados son técnicos. Sí influye en cuestiones científicas como tal, cuestiones cuantitativas, cuestiones cualitativas, más que nada a la hora de hacer un cotejo entre elementos balísticos. El trabajo que más hacemos nosotros pues es como tal una identificación de los elementos, es decir, un interesado que tiene ciertos elementos balísticos que encontró en un lugar o que recabó en una necro, pues van con nosotros al laboratorio y mediante un oficio pues básicamente nos preguntan, oye, ¿qué es esto? Nosotros lo analizamos y emitimos nuestro dictamen. Pues es una bala de tal calibre, es un cartucho, es un casquillo con tales características, etc. Entonces se da mucho que estos tecnicismos que nosotros utilizamos llaman mucho, obedecen mucho a los regionalismos también. Es decir, aquí nosotros le llamamos a los casquillos como tal casquillos, pero a lo mejor para el sur los conocen de otra manera, o a lo mejor para el norte los conocen de otra manera. Y pues uno se topa continuamente en congresos, etcétera, pues que tú manejas tu lenguaje, tu regionalismo, cómo trabajas aquí, y llega otra persona de, no sé, Chiapas y te dice, pues que eso así no se llama, eso no es un fusil, o eso no es un rifle, eso es una carabina. Ajá. Entonces, como tal no hay una homologación, ni siquiera como incluso a nivel internacional, porque todos esos nombres o todos esos tecnicismos obedecen a los regionalismos, y con eso pues nosotros no, como tal, no nos metemos. Lo importante es nosotros dominar este lenguaje balístico como tal, para poder nosotros solventar esas dudas que, por ejemplo, tiene el Ministerio Público o que en su dado caso lo va a tener un juez. Y pues nosotros tenemos que desarrollar un poquito ese lenguaje, entender que no todos lo entienden de la misma manera, que en algunos lados lo llaman de otros modos. Sí, de hecho tenía esa duda, también me la habían comentado, que las diferencias entre fusil, carabina, que cuando era fusil, cuando era carabina, porque muchas veces consultaban en internet y pues los confundían más y no había una respuesta para establecer. Sí, muchas veces pues estos nombres provienen de ciertas etimologías, ¿verdad? Algunas pueden ser anglosajonas, otras pueden ser hispanas, otras pueden ser incluso a tener nombres pues que obedecen a un origen latín, ¿verdad? Entonces, pues como peritos o como técnicos de esta área, yo creo que todos sí deberíamos de entender que no lo llamamos todo de la misma manera, sino pues que cada región tiene su modo de... Se han hecho intentos, ¿verdad? Convenciones, etcétera, de diferentes corporaciones, diferentes expertos en otro tipo de cosas que al final de cuentas tienen que ver con la materia de balística, y se ha intentado homologar de cierta manera ciertos tecnicismos pues que se van arrastrando. Uno, por ejemplo, lee la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y uno se da cuenta pues que pues sí cae en ciertas ambigüedades, ¿no? A lo mejor uno dice,
pues yo soy experto en balística y yo lo estoy leyendo y yo creo que estas leyes no están actualizadas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, eso es como una pequeña problemática que para quienes escuchan este programa entiendan que a lo mejor en su estado, a lo mejor en su país, ciertas cosas que yo nombre a lo mejor ahorita, allá lo entiendan de otra manera. Y por ejemplo, se me viene a la mente, por ejemplo, las balas, ojivas, no sé qué otro nombre también les dicen en diferentes estados. Sí, así es. Por ejemplo, en cuestión de la bala, que es como el elemento de impacto que conforma el cartucho, pues sí, algunos le dicen que bala, que el proyectil, que el perdigón, que la ojiva, etcétera. Para unos la ojiva es un fragmento nada más, para otros la ojiva es la forma que tiene esa bala, etcétera. Entonces, pues sí, hay veces que sí caemos en esos tecnicismos. No es que uno esté mal, no es que otro esté bien, simplemente uno como técnico debe de entender que eso, pues hay situaciones en las que cambia y es nuestro trabajo pues poder entenderlo para nosotros poder después traducírselo a alguien que no lo entiende, ¿verdad? Okay. Sí, en este caso de los cartuchos, porque a veces también confunden, piensan que la bala es el cartucho. ¿Nos puede decir a las personas qué elementos tiene un cartucho o cuál es la diferencia de un cartucho y una bala? Sí, sí, claro, y fíjate que sí me he topado mucho con eso y incluso en audiencias, o sea, quien se supone que está a cargo como de la investigación, te das cuenta que a lo mejor no distinguen bien los elementos, dices, bueno, mi trabajo pues es Explicarlo. discernir esa duda, ¿no? El cartucho como tal, el cartucho para arma de fuego, pues es un componente, ¿no? Se compone pues de una bala, que es el elemento que va a impactar, ¿no? Que va a alcanzar un objetivo. Tiene un casquillo que funciona como un recipiente, ¿no? Que va a detener pues el propelente, la pólvora, y que va a tener esta bala. Entonces el cartucho es el componente de todo esto, ¿verdad? Lo que uno encuentra en los eventos o lo que recaban de alguna necropsia, pues meramente es la bala o es un fragmento de la bala. Pero sí me he topado muchas veces que, pues es que traigo mi arma de fuego y trae su cargador que le caben 5 balas. Ujú. Entonces, pues uno entiende a qué se refieren, ¿verdad? Sí. Pero para nosotros técnicamente, pues sí, es como de, pues no es que le quepan 5 balas, le caben 5 cartuchos. Exacto. Sí, cada uno de esos En componentes. este caso también una duda también que se hacía mucho era cómo miden las balas, cómo dicen 7.62 por 5.0 o algo así. Ajá. Bueno, la palabra calibre, en pocas palabras, significa un molde, ¿no? Entonces, esta palabra calibre lo podemos encontrar en diferentes acepciones, no solamente en lo que es la balística forense. Por ejemplo, en temas de construcción, que se ocupa una varilla más gruesa o se ocupa otra varilla toda más gruesa, entonces a lo mejor ahí lo pueden también llamar como, consígueme varillas calibre tal. Entonces, el calibre en balística obedece a esto, a este molde, que son estas dimensiones específicas. Entonces, por ejemplo, existen familias de calibres en balística, que la familia del 9 milímetros, que la familia del 7.62, que la familia del 5.56, que la familia del 22, etc. Entonces, este calibre, cuando nosotros escuchamos esto, que calibre tal, se refiere a esas dimensiones que tiene pues el elemento balístico, que ya sea el casquillo o ya sea la bala. Por ejemplo, tenemos el calibre 9 milímetros, pero eso se refiere a que su diámetro es de 9 milímetros. Ese cartucho como tal, aparte de ese diámetro que tiene su bala, tiene una longitud del casquillo de 19. Entonces, para nosotros técnicamente es un cartucho o una bala del calibre 9 por 19 milímetros. Porque también encontramos, por ejemplo, el calibre .380 Auto, que pertenece a la familia de los 9 milímetros, pero este es un calibre como 9 por 17 milímetros. Entonces, cuando nosotros analizamos estos elementos, si nos llega la bala sola, pues hay que pesarla, hay que medirla, y ya dependiendo de este resultado, es que encaja con el calibre tal. Okay.
Incluso los laboratorios pueden llegar a tener ahí algún material de referencia con el que lo pueden comparar físicamente y pues con eso se puede determinar un calibre. Ok, eso es importante porque a veces piensan que si, bueno, la bala está deformada, ya no van a saber de qué calibre es, pero sí lo pueden hacer. Sí, sí se puede hacer. Y sí es importante conocer más o menos, aunque sea básicamente estos términos o saber que existen, ¿no? Por ejemplo, los calibres, pues los vamos a encontrar divididos en dos tipos de medición, que es la decimal que utilizamos nosotros en milímetros, pero también lo vamos a encontrar en pulgadas. Entonces, hay veces que a nosotros nos llega un oficio y nos dice, pues el casquillo que tiene la leyenda 45 milímetros. Entonces, uno dice, ah, caray, 45 milímetros, pues es un diámetro bastante grande. Luego ya lo revisas, lo analizas y no es 45 milímetros, es un casquillo, es una bala 45 auto. Es decir, esa medida está en pulgadas, no está en milímetros, no está en décimas, pues. Entonces, y cada una tiene su conversión. Ok, y en este caso de los cartuchos y las balas, algunos tipos de balas que te haya tocado investigar, por ahí vi mm, en videos, el RIP, no sé si te ha tocado ver ese tipo de balas. Sí, fue un modelo de bala muy llamativo por la morfología que presenta y la finalidad que tiene, ¿no? Que es pues al ser disparada, fragmentarse y de esta manera ocasionar un daño mayor. Incluso ya al impactar, se supone que su ingeniería consta de eso, o sea, impactar y al momento de impactar abrirse, pues causando un daño mayor. Y pues bueno, la verdad es que estas ingenierías para fabricar cartuchos, pues la verdad meramente van a la imaginación del fabricante, lo que se le ocurra pues lo puede poner. Hay fabricantes que dicen, ah, pues a mí me gustaría ponerle alguna pigmentación para poder ver la trazabilidad del proyectil. Y pues le ponen algún elemento químico o las hacen que las balas huecas con esa finalidad de que al impactar pues se abra o le dan otra forma, etcétera. O sea, te digo, es ahora sí que a la artesanía o a la imaginación del fabricante cómo quiere hacer sus cartuchos, ¿verdad? Sí, a la imaginación, sí, sí me tocaron ver, y también, por ejemplo, las que les ponen un plástico para que sea más, o con las que penetran un poquito más el blindaje, ¿qué tipo de material tienen? Sí, pues hay muchísimas fábricas, muchísimos fabricantes de cartuchos en todo el mundo, o sea, nos llegan cartuchos de China, de Rusia, de Estados Unidos, de aquí de México, etcétera. Y no hay una estandarización, digamos, global para fabricar estos cartuchos, es decir, no hay una regla que rija a todo el mundo que diga, los cartuchos los tienen que hacer de tales materiales, de latón, o las balas las tienen que hacer de plomo con su camisa de cobre. Es decir, ya los fabricantes pues pueden llegar a utilizar otras aleaciones que no te dan pues la misma calidad que te pueda dar a lo mejor una empresa ya de más renombre, ¿no? Entonces, pues te topas con muchos materiales con los que fabrican las balas. En el caso de las balas que llegan a perforar un poquito más o que son utilizadas para causar un mayor daño o sí, para eliminar cierta resistencia de otros materiales duros como un blindaje, etcétera, pues utiliza más que nada el acero. Pueden tener, en vez de un núcleo de plomo, tener un núcleo de acero, o incluso ser una bala de plomo y encamisada de cobre y que tenga una pequeña guía de acero, y es ese acero pues que le da esta mayor resistencia y que te pueda dar una mayor penetración a materiales pues con más duros, pues. Ah, ok. Y hace rato también platicábamos de las armas, de los tipos de las armas, calibres, rifles. No sé si te ha tocado alguna arma, no sé, un calibre 50 que se haya asegurado, o una, no sé, una pistola con joyas o algo un arma que te haya llamado la atención. Algo exótico. Así es. Fíjate que, pues como debido a la creciente ola de violencia pues que se está viviendo actualmente dentro del país, es común que te lleguen, muchos tipos de armas. Y también tenemos nosotros, digamos, esa particularidad de que nos encontramos
geográficamente en el centro del país. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en estados más al sur puede que te encuentres armas más hechizas o más rudimentarias, que si te vas, por ejemplo, al norte, donde ya hay puede haber un tráfico de armas un poquito más con Estados Unidos, ya te encuentras pues armas de marca o otro tipo de cosas. Nosotros, como a estar como en el centro del país, nos toca un poquito de todo, o sea, y sí nos da esa oportunidad de conocer un poquito más y nosotros sacar nuestras propias conclusiones de ciertos elementos, ¿no? Nos han llegado de todo. Nos han llegado armas de la Primera Guerra Mundial, nos han llegado de la Segunda Guerra Mundial, que del ejército argentino, que incluso del ejército alemán de aquellos años, ¿verdad? Calibres pues también de todo tipo, y pistolas, armas largas, escopetas, de todo nos ha llegado. Entonces pues sí tenemos un menú amplio para... De las hechizas también, de las que crean ahí en una bodega y también. Sí, y eso siempre nos lleva al conflicto de, oye, me llegó esto, algo un poco rudimentario, ¿no? ¿Lo vamos a considerar como un arma de fuego o no? Entonces, y aquí es donde pues muchos expertos en el área y con base en su experiencia ya empiezan a sacar también sus propias conclusiones de, pues para mí sí es arma de fuego porque cumple con esto, cumple con lo otro, entonces sí es. Pero a lo mejor llega otro y te dice, pero pues checa tu código, checa tu ley, ahí de ahí te puedes basar, o checa la historia, o checa tal referencia. Entonces, pues sí, todavía falta pues un buen camino para poder homologar o estandarizar un solo lenguaje en todo el país. Y en este caso de las armas de fuego, ¿por qué? Bueno, más bien la pregunta sería, ¿cuántas armas normalmente les llegan a ustedes en un día? O un día, ¿cuánto ha sido el mayor número de armas que les han llegado? El mayor número de armas, yo creo que ronda como unas 35 armas. 35 armas. 35 armas que pues han sido aseguradas en algún evento. Nosotros pues como tal no somos un área de campo, simplemente somos un área que emite resultados, ¿verdad? De algo que quiera saber el aparato investigador. Pues nos lo traen preguntándonos qué es, nosotros lo contestamos como tal. Y pues sí, más o menos ese ha sido el mayor número de armas que nos ha llegado. Entonces pues sí llega a ser un trabajo un poquito arduo. Porque, por ejemplo, también si les llegan, no sé, 300 cartuchos, tienen que analizar uno a uno, ¿verdad? Sí. Pues como política de un laboratorio, como el de nosotros, por ejemplo, es pues analizar todo lo que te están trayendo, porque es parte de una investigación, es parte, pues uno entiende toda la connotación que trae. Entonces, pues la sociedad tiene derecho a esta justicia, a esta investigación, pero el modo en que se está llevando a cabo, yo aquí lo veo pues en el estado, es que no se está aterrizando tanto a la realidad que estamos viviendo. Es decir, no es lo mismo uno checar noticias de otros países donde pues alguien se salió de sus cabales, tomó un arma y se salió a la calle y empezó a hacer de las suyas, ¿no? A una situación como la que se vive aquí, que literal es como una guerra, y son muchas armas y es identificar demasiados elementos. Entonces el tener tanta presión de tanto trabajo que hace que pierdas la concentración de otros eventos que pueden tener no mayor trascendencia, pero sí una mayor facilidad de poder hacer esta investigación. Entonces pues como tratar de priorizar, yo creo que es un punto que sí se debería de evolucionar. Es decir, tipo que rafaguearon la presidencia de tal lugar.
O sea, y por casi como por lógica, uno sabe que pues son sujetos armados que pasan en una camioneta, rafaguean y se van, o sea, y mediante elementos balísticos pues muy difícilmente vas a dar con ellos, muy difícil. A que si tienes una persona que está cometiendo homicidios en una zona conurbada, una zona específica, pues entonces ahí sí te puedes centrar un poquito más, checar como todo el modus operandi, todo lo que hay alrededor, y a lo mejor ya con un estudio microcomparativo con los elementos balísticos, pues a lo mejor ahí ya refutas bien tu teoría del caso. Sí, era lo que yo comentaba en esos eventos, por ejemplo, no sé, que hay 300 casquillos tirados en el lugar. Bueno, primero tienen una teoría del caso, una persona con qué comparar algún casquillo antes de analizar todos los casquillos. Así es, pues básicamente para que tú puedas identificar que un elemento fue expulsado o fue percutido por cierta arma, pues necesitas el arma de fuego, necesariamente. O sea, no puede una persona llegar con un elemento balístico y esperando que el perito en balística le diga quién fue. Exactamente. ¿Verdad? En este caso también de las armas, cuando les llegan, ¿cómo es el proceso de hacer un dictamen para ver la funcionalidad de esa arma? Pues es hasta cierto punto lógico. Es decir, si nosotros queremos saber si un arma funciona o no, tenemos que accionarla. Entonces, al accionar esa arma de fuego, pues tú de ahí obtienes ciertos elementos, de entre ellos pues este resultado de funcionalidad. Con eso tú ya estás comprobando que funciona y para eso también estás recabando elementos de esa arma. Esos estudios que hacen ustedes, ¿los graban o solamente documentan que sí funciona? Por ejemplo, volviendo al tema de la acreditación, y más para cuestiones de este tipo, pues es fundamental que se maneje registro para todo este tipo de cosas. Es decir, la cartuchería o ciertos insumos no provienen meramente de nuestra institución, sino que vienen de un proveedor externo. En este caso, pues por ejemplo, puede ser Sedena. Entonces Sedena pues también nos pide un registro de lo que se está usando y que efectivamente los materiales que nos están dando se están utilizando para estos fines, ¿verdad? Entonces, pues grabado no queda, pero todo queda meramente registrado y al final, después de la dictaminación, pues queda conformado lo que es pues el expediente de caso, que ahí vas a encontrar todo lo que el perito utilizó para obtener sus resultados y pues emitir sus conclusiones. Okay. El tema también importante de la balística, ahora de la balística comparativa, a veces las personas, o incluso los fiscales, no saben con qué se puede hacer un dictamen comparativo. En esta área, ¿qué se puede comparar con qué? Qué bueno que tocamos el punto porque es como una de las partes más interesantes de esta área, que es lo que ahora sí ya lo separa casi de lo que es la balística en general. Ahora, lo que es la balística forense pues sí va a emplear ya estudios microscópicos, elementos microscópicos que encontramos en los casquillos o en las balas, etcétera, y con los cuales nosotros pues podemos hacer los estudios comparativos. Lo que yo he visto cuando doy clases o cuando me toca participar en una audiencia es, por ejemplo, balística pues es un tema que a muchos les interesa, pero yo veo que se quedan hasta lo que es balística interna, balística externa y balística de efectos. Y hasta ahí se quedaron, o sea, y pues, o sea, no es que esté mal, pero hay estudios que son un poco más complejos, que llevan otro tipo de cuestiones y que también se deben de considerar doctrinalmente, ¿no? A efecto de los estudios microcomparativos, todo viene desde la fabricación del arma, ¿sí? Es como el origen de todas estas marcas que nosotros checamos en un microscopio. Cada fábrica de armas tiene un método para
Por ejemplo, está la fábrica de Colt, por poner un ejemplo, les llega su bloque de acero con lo que van a fabricar el arma, y de ese bloque ellos fabrican 1000 agujas de percusión. Entonces ese bloque empieza a ser cortado por otra máquina para fabricar esas agujas de percusión. Entonces esos cortes que empieza a hacer esa máquina de fabricación empieza a dejar una huella en esas agujas de percusión. Las empieza a dejar. Entonces, a lo mejor esa máquina lleva cortando piezas 50 años, ¿no? Se empieza a desgastar, entonces todos esos desgastes los empieza a dejar de fábrica en todas estas agujas de percusión. Y luego pasan otro bloque en otra máquina para hacer el cañón. Igual, o sea, tienen su modo de fabricarlo. Hay distintos técnicas para fabricar. Y son estas marcas que ya vienen de fábrica que uno las empieza a identificar, ¿sí? Los elementos balísticos, como lo son las balas y como lo son los casquillos, pues meramente llevan una huella del arma, ¿sí? En las balas, pues conocemos que es el rayado, ¿no? El tipo de rayado, su dirección, su número de campos y de estrías, etc. Y lo que son los casquillos, pues vemos cómo es la aguja de percusión, vemos cómo es el extractor, cómo es su eyector, cómo es el obturador, y todas estas marquitas que ya vienen desde que salieron de la fábrica las están empezando a imprimir ahí, en estos elementos. Entonces, ya aunado a eso, el uso que se le dé a un arma, el desgaste que tenga, etcétera, también va a empezar a dejar esas marcas. Yo, por ejemplo, a mis alumnos les pongo siempre un ejemplo ahí medio chusco. Yo les pongo el ejemplo de un queso. Hay un queso y hay 3 cuchillos, de esos cuchillos dentados, ¿no? Alguien hizo una rebanada y queremos saber cuál de los 3 cuchillos fue. Entonces tú checas esta rebanada de queso, ves que de repente se pierde una consecutividad en estas líneas que deja esa rebanada, y luego checas los cuchillos y dices, este cuchillo le falta un dientito. Entonces, cada que yo esté haciendo una rebanada con ese cuchillo, esa particularidad me la va a estar dejando en todas las demás. Entonces es como si ya me trajeras esos 2 pedazos y me dijeras, dime de cuál de estos 3 es. Ah, pues mira, incluso yo hice una prueba con este cuchillo, hice mi propio recorte, lo comparo con los demás y encaja completamente. Entonces, ¿sabes qué? Eso a mí ya me da la base para yo poder emitir mi dictamen y ya poderlo firmarlo y darte esa seguridad de que quien hizo estos cortes fue este cuchillo. Entonces, con las armas de fuego es algo más o menos similar. Digamos, esta aguja está como dañada, o este obturador del arma de fuego está dejando estas marcas. Cuando yo la acciono y checo los elementos que yo recabo, los meto al microscopio, veo que también se están reproduciendo aquí. Entonces ya a mí eso me da los elementos para decir, ah, pues estos casquillos fueron percutidos por esta arma, estos por esta, estos por esta. Y obviamente pues obedeciendo a lo que es el calibre del arma, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, lo que más normalmente se conoce que, bueno, las balas con sus estrías, su rayado, prácticamente se puede comparar con un arma de fuego. Y el casquillo con el golpe que hace la aguja percutora también es único para diferenciarlo. Sí, obviamente es único. Aquí la cuestión es que las armas se pueden desarmar, las puedes dividir en sus partes y cambiarlas. Lo recomendable a la hora, por ejemplo, de hacer esto es utilizar piezas que fueron hechas para ese modelo de esa arma, porque las fabricantes pues habrán hecho sus pruebas, etcétera, y hacen las cosas pues muy específicas. O sea, estas piezas son específicamente para esta arma de este calibre, de esta marca, de este modelo. Entonces, sí son únicas, pero obedecen a una estandarización también, como lo es, por ejemplo, lo que es la lofoscopía. Sabemos que hay gente con presilla externa, que con presilla interna, pero no quiere decir que porque 2 huellas tengan esas mismas características de base, quiere decir que sea la misma persona. Tienes que irte hasta las particularidades
para poder descartar o para poder vincular. Aunque tiene que comprobar también, por ejemplo, cuando sale el casquillo, ¿es la aguja extractora o cómo le llaman? Bueno, dentro del arma de fuego pues ocurre lo que es todo un ciclo de disparo, ¿no? Una vez que es colocado el cartucho en la recámara del arma, inicia todo este proceso. Esta aguja de percusión golpea violentamente lo que es el fulminante. Esto causa la deflagración de pólvora que está dentro del casquillo, y pues aquí ocurre pues un efecto físico dentro del arma, ¿no? Es una explosión, es una liberación de energía, y toda esta energía pues va a buscar salida, ¿verdad? Entonces tienes el arma de fuego, entonces esta energía principalmente pues es hacia adelante, empujando la bala. Entonces durante este empuje la bala va tomando esta forma del estriado que tiene el cañón, el ánima del cañón, y ya le da cierto giro, ¿no? Pero también esos gases se aprovechan para otra cuestión. En el caso, por ejemplo, de las pistolas, se le conoce como el retroceso de masas. Cuando ocurre esta explosión, sabemos, entonces unos gases van hacia adelante, pero otros gases son aprovechados para empujar el mecanismo del arma hacia atrás. Entonces, cuando es jalado este mecanismo hacia atrás, también es arrastrado este casquillo, es golpeado con una pieza fija del arma, lo golpea en su base y sale eyectado por la ventana del arma, ¿sí? Mediante un muelle que tiene atrás, pues en su parte posterior, el arma de fuego, regresa al mecanismo empujando, colocando el siguiente cartucho, y se inicia otra vez el ciclo de disparo. En cuestión de armas largas, ocurre más o menos lo mismo, pero se utilizan, las armas utilizan una chimenea para recuperar esos gases. Entonces salen unos gases por la boca del cañón empujando la bala, y otra parte de los gases suben por esta chimenea empujando un pistón hacia atrás, que a su vez pues va a empujar todo el mecanismo del arma hacia atrás, y mediante un muelle regresa subiendo el próximo cartucho, y se va haciendo el ciclo de disparo. Ok. Tenía una duda, por ejemplo, en el sistema IBIS, ¿cómo es que funciona el sistema IBIS? Mira, el sistema IBIS es básicamente un sistema integral para obtención de datos de elementos balísticos. Lo atractivo, por ejemplo, de este sistema IBIS, pues es que puede ser un trabajo remoto. Es decir, si otro estado de la República también tiene IBIS, un elemento que yo estoy analizando en este sistema, otra persona también lo va a poder ver desde allá. Esa es la ventaja que tiene este sistema, además de que al usar el equipo, pues te arroja otros resultados, ¿no? Te da una imagen más tridimensional de las huellas, etcétera, a que solo como la base del casquillo que estás viendo así en el microscopio, ¿verdad? Eso es una de las ventajas que tiene. Sin embargo, no es el único equipo que existe. Lo malo de estos equipos es el presupuesto que se necesita para darles mantenimientos o actualizaciones, etcétera. Es muy costoso, son sistemas muy costosos. Entonces ha habido instituciones que han optado pues por ya no utilizarlo, ¿no? Mejor emplear a sus peritos para que hagan cotejos de manera manual, por así decirlo. Pero existen otros muchos equipos, ya existen varias ofertas de empresas extranjeras que vienen anunciando sus equipos. Por ejemplo, una desventaja que tiene el IBIS es que es un análisis de elemento por elemento. Es meter un casquillo, sacarlo, meter el otro, sacarlo, meter el otro, sacarlo. Y hay equipos donde puedes ponerlos todos en una charola y meterlos en un aparato incluso un poco más pequeño, y te va a hacer el mismo trabajo. Entonces, sí es necesario emplear todos estos pues, nuevas tecnologías y buscar la manera de poder solventarlas, si es que se quiere realmente tener pues un trabajo más completo. En el sistema IBIS tenía yo la duda de si otro estado, por ejemplo, también usaba el IBIS y se introducía un elemento de aquí de Zacatecas, ese sistema podía ver si efectivamente existía otro elemento para comparar de otro estado. Sí, claro, y fue un boom, o sea, fue un boom porque todo esto surge a través de pues un tratado internacional
a efecto de corregir todo este tema de que es de inseguridad. Por lo que pues la mayoría de las entidades se vieron como en esta obligación, por así decirlo, de adquirir un sistema. Y si todos los estados iban a adquirir un IBIS, pues de preferencia pues que todos entraran como a ese convenio de todos vamos a usar este sistema para todos poder ayudarnos pues entre todos los estados, etcétera. Pero te comento, una cosa sería que fuera una serie de eventos, de casos aislados, y otra cosa es cuando ya se trata de, pues, como crimen organizado, cuando tienes miles de elementos, no tienes el tiempo, o sea, para estar alimentando, digamos, es como una especie de, puede ser una base de datos, donde, pues, plasma cierta información de lo que es el evento para poder identificarlo a la hora de buscarlo. Y de eso se trataba ese sistema. Esos sistemas de eso se tratan, de poder hacer un cotejo pues a distancia. De yo poder decir, aquí está este casquillo y que alguien más mediante este equipo diga, acá también participó. Y hacer ese cotejo, hacer ese match, pues. Ok, ahorita que tengas conocimiento de algunas entidades que ya no lo usan. No te sabría decir a ciencia cierta quién sí lo usa, quién no lo utiliza, y más que nada te digo, el tema del presupuesto. Es decir, hay entidades a las que sí se les autoriza cierto presupuesto, hay otras entidades a las que no se les autoriza y ya no pueden costearse un equipo pues de esta magnitud, o sea, te hablo de millones de pesos. Ok. En el tema de las trayectorias, ¿también hacen dictámenes de trayectorias balísticas? Así es, también es necesario aquí tocar un puntito, es un tanto subjetivo. Las trayectorias pues pueden ser utilizadas para ciertos recursos a la hora de esclarecer un hecho o a la hora de hacer una teoría de caso, etcétera. Aquí atendemos de igual manera otra vez un poquito a lo que es la lógica. Aquí es donde sentimos nosotros que a veces los solicitantes se nos vuelan con los programas de televisión y llegan y te piden y dices, oiga, es que a lo mejor esto sí pasa ahí en la novela, pero ya acá en la vida real es otra cuestión. O sea, por ejemplo, la finalidad de nosotros o el entendimiento que nosotros tenemos es de que al final de cuentas un juez te entienda de lo que estás hablando y que pueda entender lo que pasó, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando rafaguean estas fachadas y nos solicitan a nosotros que determinemos pues, una trayectoria, nosotros necesitamos encontrar elementos, características en estos orificios que a mí me den la certeza de que fue provocado por un proyectil, porque si no después al rato me lo van a cuestionar y yo cómo lo voy a defender, ¿sí? Entonces, cuando ves un orificio en una fachada, pues lo único que pasa es que hay un desprendimiento del material, en el ladrillo, en el bloque, etc. No te da una certeza de que fue una bala, pudo haber sido pues alguna otra cosa que lo golpeó y hubo ese desprendimiento, solo que a lo mejor te encuentres ahí algún fragmento balístico y ya eso te puede dar la certeza de que sí fue provocado por eso. Pero si no, nada más está pues como un orificio en un elemento que es como arenoso, como un ladrillo, como un bloque, y no te da esas características que tú a lo mejor estás buscando y que sabes que al rato pues no vas a poder defender. Yo a mis alumnos también les digo, se pueden aventurar a hacerlo, o sea, nunca falta. O sea, es como de, tú no puedes, tú sí puedes, sí se puede, porque las trayectorias, porque esto, porque lo otro. Entonces, sí, siempre hay un gallo que siempre lo hace, ¿no? Pero uno tiene que tratar, a la hora de firmar un dictamen o un informe de resultados, ver más allá, porque sabe uno que no nada más es firmarlo y entregarlo, sino que esto va a tener una trascendencia todavía. Y si llega alguien que te sabe hacer las preguntas correctas, pues vas a quedar mal, o sea, no vas a poder defenderte y toda tu carrera se puede ir para abajo, o sea, entonces, pues uno se puede aventurar, ¿verdad?
hacerlo. En un caso aquí de tu servidor, yo prefiero no hacerlo, yo prefiero darte algo con buena certeza, algo que no te puedo contestar, pues sí te voy a decir, yo no, pues no puedo hacer eso, ¿sí? En el caso de los vehículos, ahí es diferente. Ocurre algo, por ejemplo, con los vidrios de los vehículos. Los vidrios de los vehículos normalmente están hechos con diferentes tipos de materiales. Tienen un pegamento especial cuya finalidad es que en el momento en que un vehículo colisione, esos pedazos de vidrio no caigan no se vuelvan pedazos grandes, sino que se fragmenten en pedazos pequeños para que no te lastimen más, ¿verdad? Pero cuando pasa un proyectil a tales velocidades, deja un elemento que lo denominamos bisel. Entonces, cuando está el vidrio, cuando impacta la bala, por la velocidad que lleva, del otro lado hay un desprendimiento también de material. De modo que ya es cuestión de palpar el vidrio, decir, bueno, de este lado está liso, por aquí entró, del otro lado ya hubo este desprendimiento de material, entonces quiere decir que la dirección de este proyectil fue de este lado hacia este lado. Es como lo vemos, por ejemplo, también en los amentas, se ve en la universidad, el orificio de entrada y el orificio de salida es mayor. Acá pasa más o menos lo mismo, pero el orificio de entrada y el orificio de salida viene siendo básicamente el mismo orificio. Solo es cuestión de tocar la superficie para ver de qué lado entró. Eso es en cuestión, por ejemplo, de los vidrios. Cuestión que no pasa con una ventana de una casa, por ejemplo. No está hecho de este material, no te va a dejar esa misma característica. A lo mejor ese sí se va a quebrar todo. O a lo mejor, dependiendo del posicionamiento, pues sí te va a dejar el orificio tal cual. Pero no te va a dar esa certeza de la dirección que tuvo. Está el orificio, pero no vas a saber si fue de adentro hacia afuera o de... A lo mejor te lo va a dar otro, un orificio secundario. Entonces ya aíslas tu orificio principal con tu orificio secundario y ya sabes más o menos la dirección que tuvo, ¿verdad? Esos son los elementos. Ya pues sabemos también que los vehículos, pues algunos están hechos como de lámina o de algún material metálico. Entonces, los bordes que va a dejar el proyectil van a seguir la misma dirección que este tubo. Entonces ya solo es cuestión de observar los bordes y con eso pues uno ya tiene la certeza de la dirección que tuvo el proyectil. Okay. ¿Sí? Sí, en este caso también, bueno, yo recuerdo haber visto un caso donde un señor en una camioneta decía que lo habían intentado secuestrar, que una persona se acercó, saca su arma de fuego y que la detonó, pero no lo alcanzó a dar y él repele la agresión. Lo que era curioso era que él no había sido lesionado, pero decía que le habían disparado y se pudo determinar que efectivamente por la ventana habían salido del vehículo de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Así es, y sí, pues esto es más o menos como uno aprende a discernirlo, ¿verdad? Ahí ha de haber ya tecnologías que te den ya todo un cuadro tridimensional de toda la escena, etcétera, pero para quienes lo tienen que hacer de manera manual, por así decirlo, que no tienen el equipo, el recurso, etcétera, pues estas son las técnicas que se van empleando y es importante más que nada, o sea, pues te lo comento aquí, tú pues ya tienes cierta lógica, ¿no? La problemática no es entender la técnica, sino defenderla, defender esas características. ¿Por qué estás diciendo esto? ¿En qué te estás basando? Ah, pues entonces ahora sí, incluso en audiencia sacas tu pizarrón y ahí te pones a hacer los bosquejos para ejemplificarlo, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el modo. Ya si encuentras un orificio secundario, pues ya con eso, o sea, no requieres más estudio. Ok, en este caso de su laboratorio, ¿qué tipo de herramientas utilizan para hacer sus dictámenes? Pues, mira, como te mencionaba al principio, es una área mayoritariamente técnica. A la hora de identificar los elementos, por ejemplo, las armas, los cartuchos, los casquillos, pues esta información ya viene impresa desde fábrica. No necesitas pues un mayor análisis para poder llegar a esos resultados. Obviamente tenemos
alguna material de referencia con el cual nosotros comprobamos que verdaderamente existe esa marca, verdaderamente existe ese modelo, etcétera. O sea, como para, pues sí, refutar el resultado, ¿no? Se utilizan pues equipos recuperadores de elementos balísticos para poder hacer las pruebas de disparo. La más usual o la más, digamos, económica es en cajones con tela. El chiste es detener el proyectil, ¿verdad? De algún modo. Se utilizan tanques de agua. Hay otros más modernos que utilizan ya un gel especial, ¿verdad? Para detener. La finalidad es detener el elemento y que se mantenga íntegro para poderlo cotejar después. Entonces, pues yo creo que cada perito particular o que trabaje para alguna institución, pues puede encontrar o ingeniárselas, crear su propio recuperador de elementos balísticos, siempre que cumpla con esa finalidad, ¿verdad? De mantener íntegros estos elementos para poder analizarlos después. Utilizamos pues un microscopio de comparación. Sí es algo muy importante porque me ha tocado pues debatir, ahora sí, un estudio microcomparativo, donde el perito no tenía un microscopio de comparación, tiene un microscopio normal, ¿no? O sea, con un solo objetivo. Entonces, cuando yo empiezo a debatir con esta persona, mi finalidad era hacer ver que no comparó dos elementos, sino que comparó dos imágenes. No sé si me explico. Es decir, obtuvo una imagen primero de un elemento, luego metió el otro elemento, de ahí sacó una imagen y luego esas dos imágenes las comparó y con eso basó su resultado. Mi cuestionamiento era encaminado a eso, o sea, no comparaste dos elementos, comparaste dos imágenes y no sabemos la calidad de esas imágenes, no sabemos qué equipo utilizaste, entonces pues qué certeza me estás dando, ¿no? Lo que yo estoy utilizando es un microscopio de comparación. Este microscopio de comparación tiene dos objetivos, que me permite tener dos elementos y unificarlos en una sola imagen al mismo tiempo. Entonces eso me permite manipular ambos, cotejarlos ambos, unirlos, separarlos, etcétera, girarlos, ver muchísimas más cualidades que sabemos. Hay ciertas marcas que se pueden repetir por el tema de la fabricación de las armas que te mencionaba. Es decir, pueden salir lotes de piezas que probablemente van a estar dejando una marca, y es hasta que lo comparas físicamente con el otro elemento, que no nada más te agarras de una sola característica individual que tenga el elemento, sino que encuentras más. Okay. Entonces, utilizar un microscopio de comparación para este tipo de estudios es imprescindible. Lo malo es, para quienes trabajan en el sector privado, pues es muy difícil conseguirse un equipo así, muy, muy, muy difícil. Entonces, puede bastar con entender la teoría, entender el origen de todas estas características que van a presentar los elementos para poder nosotros realizar un estudio. Y hay bibliografía de referencia, pero siempre nos vamos a topar que son resultados técnicos. Sí, en este caso, pues sí, la calidad, o a lo mejor él estaba viendo únicamente algunos aspectos que él alcanzó a tomar en esa imagen, pero ustedes con el microscopio más a detalle. Así es. ¿Les ha tocado que vayan el perito a realizar un dictamen o ahí con ustedes a su laboratorio? Sí, te digo, como a veces los equipos sí resultan un poco costosos, pues uno entiende que no hay presupuesto para que todas las corporaciones o todas las instituciones pues tengan su material propio, ¿verdad? Entonces, pues a veces nos llega una solicitud de la Fiscalía General de la República para que les prestemos el microscopio, entonces pues ya mediante un oficio, pues adelante, ¿verdad? Ya el perito tendrá su capacitación, tendrá sus técnicas, tendrá su propia formación para llevar a cabo su dictamen, y pues que bueno, al final de cuentas pues todo va a desembocar después en una audiencia de juicio oral, y ahí es donde pues uno tiene que dar a entender o explicar de la mejor manera cuál fue su procedimiento
y que el juez valore si este procedimiento que hizo el perito pues es válido o no tiene alguna carga probatoria, ¿verdad? Ok. También, algo también de los importantes temas de los podcasts era, ya hablamos de lo que pueden hacer la balística forense, pero también hay que dar a entender qué es lo que no puede hacer, cuáles son lo que a lo mejor te dicen. A mí me han pedido que ponga de qué tamaño era el que disparó el arma o cosas que no que te hayan pedido, que dices, oye, no sé, esto no se puede hacer, o que te lo pidan muy a menudo. Sí, y toca un poquito lo que comentábamos anteriormente de pues todos estos programas televisivos pues que uno ve y que a lo mejor lo emociona y incluso uno lo llevan a estudiar la carrera por eso que está viendo en la televisión. Y pues sí, es importante tocar estos puntos porque sí precisamente nos han llegado una solicitud a la hora de realizar las trayectorias en un vehículo y que nos pregunten la estatura de la persona. O sea, y uno dice, pues, ¿cómo te voy a calcular la estatura de una? O sea, ni siquiera hice yo si fue en una carretera, si había una nivelación distinta de los vehículos, si estaba arriba de una caja, si estaba en un asiento. O sea, yo no sé de eso. Yo no te puedo decir cuánto medía el sujeto, ¿no? O a veces nos piden distancia. Ese es un tema que me duele mucho hablar de eso, porque incluso en mi experiencia dando clase ha habido alumnos que me han dicho, yo entré a esta carrera por balística y yo quiero saber eso de las distancias y que de esto y del otro, y uno así como de, pues, ¿cómo te explico? Que muchas de esas cosas no se hacen o no se pueden hacer. Por ejemplo, cuando determinamos las trayectorias en los vehículos, es muy común que nos pregunten la distancia, a qué distancia fueron producidos. Pero realmente el analizar un orificio no te va a dar más datos para que tú puedas determinar algo así. Tú le puedes decir al Ministerio Público o al solicitante, pues mire, el rango de alcance de una pistola 9 milímetros es de 250 metros efectivos. Entonces, yo es lo que te puedo dar. Si puedo darte lo que midió el orificio, pero no te puedo decir el calibre porque a lo mejor el orificio se expandió o a lo mejor se contrajo de nuevo, ¿verdad? Entonces no te puedo determinar un calibre. Y pues con base en el orificio, por ejemplo, en la lámina del vehículo, te puedo decir si es un arma corta, es un arma larga. En caso de que sea una corta, pueden ser tantos metros efectivos. Entonces la distancia puede ser de 0 a 250 y puede variar si fue hacia arriba o si fue hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que sí nos piden mucho. Nos han pedido, hace rato lo comentabas, nos han pedido que comparemos un casquillo con una bala para ver si provienen de una misma arma de fuego. Uno entiende que pues es pues como una pregunta hasta cierto punto lógica, ¿no? Si yo no entiendo del tema y tengo estos dos elementos, pues me gustaría saber si provienen de una sola arma de fuego. Pero no te lo podemos decir, a menos que accione yo esta arma y compare la bala que yo recabo, la compare con la bala y te diga, sí, esta bala corresponde con esta que sale del arma. Y luego comparar el casquillo con el otro casquillo. No puedo comparar, ¿qué voy a comparar con una bala y un casquillo? O sea, pues no. Y también se pide mucho. O sea, te mandan las dos cosas y te dicen, quiero saber si proviene de una misma arma de fuego. Entonces, pues tú les contestas pues que no se puede. Necesito que me mande elementos de su misma naturaleza para poder hacer un estudio microcomparativo. Sí, exactamente era lo que veíamos en películas, bueno, series como las CSI, La Ley y el Orden, que sacaban hasta la distancia, el tamaño de la persona. Sí, y te digo... Hasta el Facebook del criminal. Sí, sí, su RFC, su CURP y todo. Te digo, puede ser que sí existan ya equipos que te puedan sacar ahora sí como que una especie de radiografía, ¿no? De todo el entorno, y ya te puede dar cierta certeza que un perito con sus propias manos y ojos a lo mejor no te puede dar, ¿verdad? Yo no digo que no se pueda. Existe un software que se llama GRC,
Entonces tú sacas las medidas milimétricas de lo que mide, por ejemplo, el campo, la estría, metes ese resultado de mediciones a este software, y ese software te vas a arrojar una lista de posibles armas, ¿verdad? Entonces te puede sacar una lista de 2 armas. Mira, esta arma de marca, de este modelo, deja esas medidas en los campos y en las estrías, o deja esa profundidad en la percusión, o deja esto. Entonces ahí te va tu lista de 5, pero también te puede mandar una lista de 2000 candidatos. Entonces, te digo, sí se puede que te den tu bala y tu casquillo y saber si es una misma arma de fuego. Con todo este proceso y atendiendo a lo que es la teoría del caso, pues a lo mejor te puedes aventurar y decir, pues sí provienen de una misma arma, porque al yo ingresar estos datos, cuando yo imprimo esta lista y cuando yo imprimo la lista del casquillo, pues veo que esta arma me está apareciendo en las dos, que es la misma que me estás trayendo tú, o que está involucrada en el caso. Entonces, pues sí, uno a lo mejor ahí sí se puede aventurar a firmar un dictamen diciendo que sí es, ¿verdad? O puede decir a lo mejor que probablemente pueda venir de esta, ¿no? Que no hay una excluyente o algo así. Ese es el punto, ese es como el punto angular de lo que es la balística y de por qué se considera pues una técnica que como te menciono, o sea, también intervienen factores científicos, pero el resultado es técnico. Cuando un perito compara un casquillo y luego compara el otro y dice, es positivo, es técnicamente, no es científicamente, es técnicamente. Se trata de la misma arma por esto, por el grado de probabilidad que trae. Ok, y en el tema de las distancias, por ejemplo, cuando son a corta distancia, no sé, 5, 10, 20 centímetros, ahí ustedes sí pueden determinar la distancia. A lo mejor que si se quedó las marcas en la ropa o eso lo hace el médico. Fíjate que ya en ese tipo de estudios pues sí obedecen a ciertas disciplinas. En el caso de las distancias, ahí nosotros no tenemos una técnica desarrollada para poder darte una respuesta concreta. Lo que se hace es que esas muestras se manden a química para ver si ellos pueden encontrar en esa prenda elementos de pólvora, elementos que conforman pues los materiales de las balas, o que conforman los materiales de de la deflagración de la pólvora, etcétera. Más bien, por ejemplo, eso ahí es con ellos. Ahí a lo mejor puede haber entidades en los que balística sí se encarga de eso. Nosotros, en nuestro caso, nosotros no lo hacemos. Lo que hace el solicitante es mejor mandarlo a química para ver si hay restos de esos componentes que utilizan los elementos balísticos. Entonces, ya si los químicos encuentran esas partículas en las prendas, pues ellos ya te dan esa certeza de que, pues sí, hubo ahí un arma de fuego que fue accionada, y los restos de los elementos que quedan en el aire, pues, etcétera, pues quedan imprimados en tu mano, en tus prendas o en el exterior, etcétera, y son ellos quienes ya determinan si hubo presencia del arma de fuego ahí o no la hubo. Ok. ¿Algún otro tema importante que no hayamos abordado dentro de la balística? Pues ya es necesario, yo creo, que también quienes sean peritos, incluso no solo en balística, sino en alguna otra área de la criminología o de la criminalística, pues es necesario entender cuál es nuestro trabajo, para qué nos van a emplear a nosotros, porque pues si bien es cierto, es una carrera que ha proliferado mucho, pero en el campo laboral pues no es muy común pues encontrar un puesto, la verdad. Y pues uno casi siempre se va a gobierno, porque por el sector privado pues es más difícil por el costo que conlleva. Ya es último, pues como el mensaje que me gustaría que las demás corporaciones, la ciudadanía en general, pues entendiera cuál es nuestra función, qué hacemos, qué no hacemos, de qué manera podemos ayudar, aportar, etcétera. Y pues ya, yo creo que no sé si tengas alguna otra pregunta respecto de elementos balísticos, la dictaminación, la participación,
No, creo que ya yo las dudas que tenía ya las he solucionado. Ha sido un tema bastante interesante. Muchas gracias por aceptar esta invitación, este podcast de balística forense, que sin duda va a ser muy interesante, va a ser para todas las personas que nos escuchan. Y únicamente pues decirles a todos los que nos ven, nos escuchan en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, incluso en TikTok también subimos los clips. Y pues únicamente decirte que muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y pues este podcast ha llegado a su fin.